Y bueno, antes de iniciar el estudio, vamos a pedirle al Señor que nos hable, que nos enseñe y que pues abra nuestro corazón para recibir su palabra. Señor, muchas gracias te damos porque eres bueno, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor, con nosotros, porque el que estemos aquí reunidos, Señor, no es eso, sino, no es nada más que tu fidelidad, Señor. Tu amor, tu cuidado, Señor, el que quieres llevarnos cada día a parecernos más a ti, Señor. Y queremos eso, Señor. Queremos conocerte más en esta noche. Queremos que tu Espíritu Santo enseñe a nuestros corazones y que podamos recibir tu palabra con mansedumbre y podamos vivir tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Por favor, permítenos estar concentrados, atentos, Señor, a lo que quieres hablarnos, Señor. Y, Señor, glorifícate, por favor, esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, déjame leer el pasaje restante desde el versículo 23, 2 de Samuel 13, desde el versículo 23. Dice: aconteció, pasados 2 años, que Absalón tenía esquiladores en Baal-Azor, que está junto a Efraín. Y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: he aquí, tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo herir a Amnón, entonces matadle. Y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que han dado muerte a todos los hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día que Amnón forzó a Tamar su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón este rumor que dice: todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey: he allí los hijos del rey que vienen. Es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí que los hijos del rey vinieron, y alzando su voz lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur, y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Este es no puedo decir que el fin de la historia, porque no ha acabado, todavía faltan muchas cosas, ¿no? De hecho, podríamos decir que es el principio de la siguiente parte de la historia, porque en los siguientes capítulos vamos a ver a Absalón, y vamos a enfocarnos en él y cómo este corazón rebelde de este hijo se potencializa de gran manera y levanta una rebelión contra su propio padre. Pero eso lo vamos a ver en las siguientes semanas. ¿Cuál es el contexto de esto que leímos?
por qué Absalón toma esta decisión tan vil de tomar a su hermano y matarlo. Veíamos la semana pasada esta historia. Empieza cuando Amnón es un hijo de David, el primogénito de David. Permite que un pensamiento empiece a dominarle. Y este pensamiento se convierte en un deseo que ya no lo puede parar, tanto que está convencido de que es lo que quiere. ¿Cuál es este pensamiento? Amnón se enamoró de su hermana, tratando de dibujar un poco la escena de una forma distinta, haciendo pensar que, bueno, es la hermana de Absalón, pero Absalón es tu hermano, pero tratando como de justificarse a sí mismo, y dice que estaba enfermo, incluso había enflaquecido. Y este hombre, que igual leímos acerca de él aquí en el pasaje, también apareció en la primera parte. Jonadab era primo de Amnón y le da un consejo. Y veamos cómo estos consejos de malos, y este consejo es, pues, finge. Es un mal consejo porque le está diciendo miente. Y entonces va, sigue su consejo, se finge enfermo, le dice a su padre, manda a mi hermana. Y como un niño consentido, bueno, la semana pasada dije que era como un niño berrinchudo. No me estoy refiriendo a que Amnón era un niño, ya es gente adulta. Pero creció en este sentido, siendo criado así, como un hijo consentido al que no se le negaba nada, porque va David con él, lo visita y le dice, pues estás enfermo, y dice, ¿qué quieres? ¿Qué hago por ti? Pues manda a mi hermana, ¿no? Entonces David consintiendo a sus hijos, y manda a su hermana sin saber él lo que va a suceder, lo que está planeando Amnón. Entonces llega su hermana, y su hermana, con esta actitud servicial y todo, no sabe lo que va a suceder. Y Amnón la toma por la fuerza y abusa sexualmente de ella. Y es terrible la historia, cómo termina aquí. Como no solo hace esto Amnón, sino después la corre de ahí como una cualquiera, ¿no? De hecho le dice a su siervo, saca a esta de aquí, ¿no? Lo que había, según él, era amor por su hermana, y estaba enamorado y enfermo de amor, se convirtió en un odio tremendo, ¿no? Y vimos varias cosas interesantes la semana pasada, pero después de eso Tamar, llorando en un luto por lo que había sucedido, porque realmente fue un daño muy grande hacia ella, y una y otra vez lo trató de evitar, pero era el deseo en Amnón tan fuerte que lo había dominado. Entonces sale corriendo de ahí, sale llorando, llega a la casa de Absalón, su hermano, y Absalón como que ya se la solía, ¿no? En el versículo 20 le pregunta, ¿ha estado contigo Amnón? Y le dice Tamar, sí. Pues le dice, no te preocupes, todo queda en familia, es tu hermano. Un mal consolador Absalón no tiene amor, no hay amor en él como para buscar consolar a su hermana, que acaba de recibir esto tan fuerte en su vida. Y entonces le dice, no te preocupes, ¿no? Todo queda entre familia, es tu hermano, no se angustie tu corazón por ello. Pero dice el texto que Tamar, que se quedó ahí con Absalón, pero quedó desconsolada, no encontró consuelo ahí con su hermano. Y versículo 22 dice, en el versículo 21 veíamos a David enterándose de todo esto, enojándose mucho, pero no haciendo absolutamente nada al respecto. Y el versículo 22 dice, mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado o violado a Tamar, su hermana. En este versículo nos quedamos la semana pasada. Dice que Absalón no habló ni malo ni bueno. No quiere decir que no se volvieron a ver, como los hijos del rey que vivían en la ciudad de David, en Sión. Probablemente pues se topaban por ahí, ¿no? Se veían, pero dice que no habló ni malo ni bueno. Y esto habla de una completa indiferencia, ¿no? Muchas veces creemos que así se solucionan las cosas. Simplemente, no, pues ya no hablamos del tema.
¿no? A lo mejor sí, buenos días y todo, pero ya no te vuelvo a hablar, no volvemos a tener una plática. Pero se quedó ahí eso. Pero el texto nos revela el corazón de Absalón. Porque dice, aunque no se hablaban, pero Absalón aborrecía a Amnón. Y empezó a crecer algo en el corazón de Absalón. Y entonces, en el versículo 23, dice, aconteció pasados 2 años. ¿Te imaginas 2 años sin que se haya hecho justicia ante este acto tan terrible? Amnón debía morir. Pero piensa en esto, el reino corría peligro, porque Amnón era el primogénito, por lo tanto el heredero al trono. Y quizá David por eso no dice absolutamente nada. Quizá Amnón era su preferido por ser el primogénito. Y David no corrige, ni por ser el rey, que debía impartir justicia en el reino, ni por ser el padre de Amnón. No hace absolutamente nada. Y pasaron 2 años. 2 años donde Absalón no decía ni malo ni bueno. 2 años donde Absalón aborrecía a Amnón, su hermano. Y donde estaba creciendo ese odio cada día más. Y es que cuando no llevamos un mal sentimiento, una mala motivación, un mal deseo o un mal pensamiento a Dios, va a crecer. Y eso sucedió en Absalón. Empezó a crecer ese odio, empezó a crecer una raíz de amargura en su corazón. En Amnón sucedió lo mismo. Todo empezó por un mal pensamiento. Y veamos la semana pasada cómo el Señor Jesús en Marcos 7 hablaba de dónde vienen, de dónde salen los malos pensamientos, de dónde vienen los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los homicidios, de dónde viene todo eso. Jesús dice del corazón. Marcos 7, 21, lo veíamos la semana pasada. Del corazón salen los malos pensamientos. Y todo empezó por un mal pensamiento. Decía Martín Lutero, no puedes impedir que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes impedir que hagan un nido sobre tu cabeza. Y no podemos impedir que haya un mal pensamiento en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque vivimos en una naturaleza caída, en una naturaleza pecaminosa. Pero no debemos permitir, como cristianos, que ese pensamiento haga un nido en nuestro corazón, que ese pensamiento crezca en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Jesús ha venido a librarnos del pecado. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros, entonces podemos decirle no al pecado. Podemos venir con sinceridad al Señor y decir, Señor, tengo este mal pensamiento, he tenido estos malos pensamientos, limpia mi corazón. Pero Amnón no hizo eso, sino lo dejó crecer al grado de que ese pensamiento se convirtió en un deseo que lo controló y terminó abusando sexualmente de su hermana. Y lo mismo en Absalón. Ese pensamiento de odio hacia su hermano está creciendo. Acompáñame a Hebreos capítulo 12, versículo 15. Es interesante que el contexto de este versículo, lo que viene hablando atrás el escritor de Hebreos, es la disciplina. Y es que a estos hijos definitivamente les faltó disciplina. Pero déjame leer desde el versículo 14. Dice, seguid la paz con todos. Es interesante, Absalón no seguía la paz, no buscaba estar en paz con su hermano, estaba en silencio, simplemente dejando crecer el odio. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15. Mirad bien.
Y esto habla de que estemos atentos, que examinemos. Mirad bien, esto lo ocupa un médico, ¿no? Cuando ve y le das tus estudios y empieza a ver todo lo que el estudio que te hicieron, y entonces empieza a ver todo y está poniendo atención, ¿por qué es esto? ¿Por qué es el otro? O ve una radiografía y entonces empieza a analizar viendo bien. Entonces es algo que Dios nos pide constantemente que hagamos en nuestras vidas, que examinemos. Entonces aquí dice el escritor de Hebreos: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y dices, órale, la gracia de Dios es difícil alcanzarla. Pareciera que el escritor de Hebreos nos dijera, la gracia de Dios está muy alto, entonces tienes que estirarte mucho. Pero el mismo escritor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 16, nos dice que nos acerquemos. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, ¿no? Porque dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Entonces está al alcance la gracia de Dios. Nos podemos acercar al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero dice aquí, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y checa, que brotando alguna raíz de amargura. Ahora, las raíces no las vemos, ¿no? Si sacamos una planta de la tierra o un árbol, vamos a ver las raíces, pero las raíces no se ven. Algunas las empezamos a ver porque son tan grandes que ya empiezan a romper la banqueta, ¿no? Y pasas y ya te tropiezas, ¿no? Porque ya la banqueta está chueca y todo, y dices, es una raíz. Pero al principio las raíces no las ves, están en oculto. Por eso dice el escritor de Hebreos, vean bien, examinen bien su corazón, porque puede crecer una raíz de amargura que nadie ve, pero está creciendo. Hay árboles que de pronto puedes plantar un árbol y no crecen, y están chiquitos. Y dices, ¿por qué no crecen? Ya van 2 años que lo planté y no crece, pero siguen sus hojas verdes, se ve un árbol sano. Sí crece, solo que no lo ves. Y está creciendo hacia abajo y está enraizando de tal manera que cuando ya esté suficientemente firme, va a empezar a crecer y va a crecer tan alto. Y eso es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe. Esa raíz de amargura estorba para alcanzar la gracia de Dios. No es que la gracia de Dios no esté al alcance de nosotros, sino es que hemos dejado crecer una raíz de amargura. Y entonces dice, te va a estorbar para poder alcanzar la gracia de Dios. Y no solo eso, dice, y por ella muchos sean contaminados. ¿Sabes? Absalón dejó crecer esa raíz de amargura que le estorbó para acercarse a Dios. No solo eso, por esa raíz de amargura muchos se contaminaron. ¿Por qué? Porque como te decía, siguientes capítulos vamos a ver a Absalón levantando una rebelión con gran cantidad de pueblo contra David. Contaminó no solamente su corazón, sino contaminó a muchos. Y eso puede pasar de pronto en nuestras vidas. Que empecemos a dejar sentimientos en nuestros corazones. Y te decía, no podemos decir que estamos exentos a esto. Vivimos en una naturaleza pecaminosa y el corazón es engañoso. Y de pronto podemos estar en enemistad con alguien o en inconformidad con alguien porque dijo algo, porque vimos algo que hizo, y entonces decimos, no le voy a decir nada. Simplemente pues ya no voy a tocar el tema, y entonces empieza a crecer esa raíz de amargura y te empieza a contaminar. Pero sabes, va a llegar un momento en que se va a ver y que va a brotar. Es bien triste y en la iglesia sucede. De hecho, Pablo en sus cartas constantemente habla de eso, ¿no? De andar en discordias, andar en divisiones,
Porque es común en la iglesia, ¿no? Nos relacionamos con hermanos, ¿no? Así como Absalón y Amnón eran hermanos. Bueno, nosotros en la fe somos hermanos, y de pronto como hermanos dejamos crecer cosas y pasa el tiempo y decimos, no, pues ya, no hablamos del tema, pero sigue ahí. Y llega un momento que amargura. Hay un versículo muy bonito en Salmo 133, versículo 1, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sabes, este salmo lo escribe David. Eso es muy interesante. Yo no sé dónde miró, probablemente entre el pueblo de Israel, entre la congregación, cuando los israelitas se congregaban a adorar al Señor. Quizá ahí vio David esto delicioso, esto agradable que es los hermanos juntos en armonía, pero probablemente en su familia no lo vio. Y es como te decía la semana pasada, en las decisiones que tomaba David, de tomar una esposa y luego tomar otra esposa y tener hijos con una esposa y tener hijos con otra esposa, probablemente no estaban sus hijos unidos en armonía. Pero eso lo escribe David. Y sí, ciertamente es bello. No, la palabra armonía se relaciona con estar en paz, estar en comunión, estar en un mismo sentir, ¿no? Pero déjame hablarte un poco más de esta palabra armonía, que David, siendo un músico, sabía de armonía, ¿no? La armonía la encontramos en la música, y es bello escuchar armonías, ¿no? De pronto cuando en las voces la gente, hay dos voces, una voz haciendo armonía, se oye muy bien, suena muy bien. Como dice David, es delicioso escuchar eso. Pero déjame darte una definición de armonía. Armonía significa unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. Déjame te repito la definición. Unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. No son el mismo sonido, pero suena al mismo tiempo, pero no se contraponen, sino son acordes. Yo por eso cuando tocamos en algún instrumento, tocamos acordes, porque son sonidos, es una nota y otra nota, pero son acordes, están de acuerdo, encajan perfectamente y se oye muy bien. Eso es lo que significa armonía. Y me llama la atención la definición porque son diferentes, aunque son al mismo tiempo, pero son diferentes. Y sabes, muchas veces como creyentes, como hermanos, quizá no tengamos la misma opinión en ciertas cosas. Ojo, en el evangelio debemos tener comunión. De hecho, Pablo les invita a la iglesia a pensar todos una misma cosa. Eso en lo que se refiere al evangelio. Hay cosas esenciales en el evangelio que debemos de estar en armonía, estar en pensando una misma cosa. Pero hay cosas de libertad que muchas veces no vamos a pensar de la misma manera, ¿no? Incluso en cuestiones de gustos, quizá no pensemos de la misma manera, ni nos gusten las mismas cosas, ¿no? Quizá no le vayamos al mismo equipo. Sin embargo, podemos andar en armonía y podemos tener comunión entre nosotros. Podemos estar en unidad, vivir en comunidad. Y dice David en ese Salmo 133:1, es bello, es delicioso cuando los hermanos están juntos en armonía. Tristemente, David falló en enseñarles armonía a sus hijos. Y no sé si les enseñó música y que les haya enseñado armonía en ese sentido, pero les falló en enseñarles a vivir en armonía. Porque aquí en esta historia no vemos realmente viviendo en armonía a David y Amnón, y mucho menos después de esto que ocurrió. Pero te decía de esta definición de armonía, que decía que son sonidos simultáneos. ¿Sabes cuál es el problema muchas veces? ¿Por qué no vivimos en armonía? Porque no hablamos. Es el problema de Absalón.
El problema de Absalón es que guardó eso en su corazón y simplemente dice, no habló ni bueno ni malo, no había sonidos en él. Y muchas veces cuando estamos en una situación de desacuerdo, el problema es que no hablamos. Y entonces no hay la oportunidad de estar en armonía porque no hay sonidos. No hay esos sonidos que pueden ponerse de acuerdo, hacer un acorde. Y que eso es bien importante. Por cierto, dicho sea de paso, ¿no? El congregarnos nos ayuda a vivir en armonía. Porque puede haber sonidos, ¿no? Qué hermosos cuando cantamos toda la iglesia juntos al Señor, ¿no? Yo les animo a que continuemos congregándonos y estemos constantemente juntos. Dios quiere que vivamos en armonía. Para Él es bello, es delicioso y le adoramos cuando le cantamos así o juntos, cuando todos hablamos y estamos de acuerdo con lo que Dios está hablando. Pero bueno, David falló también en cuanto a enseñarles el temor de Dios a sus hijos. Porque no vemos en Absalón temor de Dios, solo guardando amargura y planeando cómo vengarse de su hermano. ¿Sabes qué más veo en Absalón? Orgullo. Dice que tenía esquiladores. ¿Qué es esto de tener esquiladores? Bueno, las ovejas les crece la lana y llega un momento en que por salud de las ovejas y beneficio del que tienen las ovejas, porque de la lana se pueden hacer cobijas y todo esto, ¿no? Tienen que esquilar las ovejas. Y el tener esquiladores, decía que Absalón tenía muchas ovejas. A pesar de ser el hijo del rey, se ve que era un joven trabajador, pero va a hacer un banquete, va a hacer una fiesta. Y digo orgullo porque va a invitar al rey. No cualquiera invitaba al rey. Y de hecho David, en esa prudencia quizá, le dice, no hijo, yo no voy, te vamos a hacer gravosos. O sea, todo lo que vas a ganar de la esquila de las ovejas te lo vas a terminar gastando en el banquete. No, yo no voy, ¿no? Y veo a Absalón también, alguien caprichoso, alguien terco. Por eso te decía, hijos quizá demasiado consentidos, donde David les concedía, ¿no? Primero, en el versículo 25 dice que Absalón va a invitar al rey, a David, y David le dice, no, vamos a ser gravosos, y dice que porfió con él. Al final David dice no, pero le bendijo, ¿no? Que Dios te bendiga, no voy a ir, ¿no? Pero dice que porfió con él. Después, cuando le pide que vaya a Amnón, parece que David olvidó qué había sucedido, porque hasta pregunta, ¿para qué va contigo Amnón? Pero Absalón, en el versículo 27, Absalón vuelve a ser insistente y dice, pero Absalón le importunaba. Y entonces dice David, bueno, ya. Una vez escuché a un chico decir, el que persevera alcanza, ¿no? Refiriéndose precisamente a ser insistente con su papá, ¿no? Espérame, voy a insistirle hasta que me deje. Y a veces como padres terminamos diciendo, está bien ya para que no molestes. Ya está el niño, papá, préstame tu teléfono, ándale, préstame tu teléfono. Ya, niño, toma, ¿no? Papá, déjame ir aquí, déjame ir, ándale, por favor, déjame ir, por favor, sí, ándale, déjame ir. Y hasta que el papá dice, ok, ya, toma lo que quieres. ¿Qué tanto daño hacemos eso? El no ser firmes con las decisiones con nuestros hijos. Y ahí está, nuevamente, Absalón, insistiendo. Y entonces David dice, ok. Pero Absalón ya había planeado. En el versículo 28, ya había dado orden a sus criados para que mataran a Amnón. Y dice, cuando lo vean que ya está el corazón de Amnón alegre, ¿no? Y no es que Amnón anduviera amargado, ¿no? Y lo vieran alegre, sino se está refiriendo al vino.
Cuando ya haya bebido demasiado, pues entonces ahí es la oportunidad para que ustedes lo maten. Dice ahí en el versículo 28, a la mitad, dice: herir a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo se los he mandado. Y fíjate cómo dice aquí: esforzaos pues y sed valientes, ¿no? Y me llama la atención la frase, ¿no? Porque has escuchado esta frase, Josué. En Josué la encontramos. Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Fíjate cómo ocupa esta frase Absalón. Les dice a sus siervos: esfuércense y sean valientes para cometer un homicidio. Y podríamos decir, bueno, Absalón realmente no mató a Amnón, fueron sus siervos, pero fue Absalón. De hecho, hoy le llamamos el autor intelectual, porque en ese caso podríamos decir, David tampoco mató a Urías, ¿cierto? Pero Dios le dice a David: tú mataste a Urías con la espada de los hijos de Amón. Porque Dios nos conoce. Dios sabe lo que hemos planeado en nuestro corazón. Y Absalón había planeado esto en su corazón y ya lo había externado. De tal manera que dice versículo 29: y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Qué obedientes. Qué triste es esto, ¿no? Que obedezcas a un amo que te está llevando en ir en contra de lo que Dios te dice. Recuerdo que decían los apóstoles cuando vinieron los líderes judíos a prohibirles hablar en nombre de Cristo. Ellos dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque estos siervos de Absalón conocían del Dios de Israel. No sé si eran israelitas o eran extranjeros, si eran siervos. Quizás si eran israelitas, pues eran el pueblo de Dios. Y si no, habían escuchado de este Dios y eran parte del pueblo de Israel por ser siervos de Absalón. Y no tuvieron el temor de Dios como para decir: no, yo no me voy a prestar a eso, ¿no? Cuando tu jefe te pide: no, pues tienes que hacer esto para que pues logremos ganar el contrato, ¿no? Lo haces, te niegas y dices: no, esto no le agrada a Dios. Yo voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es lo correcto. Pero estos hombres lo hicieron así. Y otra tragedia familiar, ¿no? Amnón muerto, y lo único que vemos es a los hijos del rey huyendo y llorando, ¿no? Al llegar este rumor a David, lo que hace David es rasga sus vestidos y llora. Y los siervos de David junto con él lloran también. Me llama la atención el versículo 32, cuando Jonadab, nuevamente Jonadab, este joven astuto, veamos que no sabio, simplemente astuto, que le dio el consejo a Amnón de llevar a solas a su hermana a su recámara, ¿no? ¿Recuerdas? La semana pasada veíamos esto. Bueno, aquí está al lado del rey Jonadab, claro, sobrino del rey. Y entonces le dice: no pienses así. Jonadab sabía algo. Y le dice: solamente murió Amnón. Y esto, pues porque tú sabes que forzó a Tamar, y Absalón ya lo tenía planeado. Jonadab era astuto y se podía dar cuenta. Pero él sabía que había sido su consejo. Versículo 34 dice que Absalón huyó. Y Absalón termina huyendo. Entonces te decía, es una tragedia familiar, porque ahora en la familia de David hay una hija que ha sido deshonrada. Hay un hijo muerto y un hijo huyendo.
Triste. Yo no sé si David se tomó o no el tiempo de enseñarles la palabra de Dios a sus hijos. Quizá estaba muy ocupado con cuestiones del reino. No sé si quizá lo hizo y sus hijos lo ignoraron, porque también puede suceder que los padres enseñen a sus hijos y los hijos simplemente pasen de largo el consejo. No sé, Absalón, es interesante, Absalón es hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. De hecho, Absalón huye. En el versículo 37 dice que Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. O sea que Absalón era nieto de un rey pagano. Y probablemente la influencia de la madre en Absalón tenía que ver con eso, ¿no? Quizá Absalón no amaba a Dios porque ni siquiera conocía a Dios, porque su familia estaba dividido. Mi padre ama a Dios, pero mi madre ama a los ídolos. Qué importante es la enseñanza que nuestros hijos reciben. Yo no sé si David no les enseñó a sus hijos. Sin duda David, y lo hemos visto desde el tiempo que David era perseguido, desde el tiempo que lo conocimos en la escena matando con fe a este gigante. David es un ejemplo. En muchas formas David es un ejemplo. Tampoco estoy diciendo que David no era el peor hombre. Sin duda pecó, pero es un ejemplo también de arrepentimiento. Varias veces vimos a David desenfocándose, pero después volteando a ver al Señor y reconciliándose con Dios, y entonces caminando por fe. Incluso en el capítulo 12 acabamos de ver a David nuevamente reconciliándose con Dios, y Dios sí tratando duro con él. Sin embargo, David aún es un ejemplo de arrepentimiento. Pero ni Amnón se ha arrepentido, ni Absalón. Prefiere huir que arrepentirse. Y lo vamos a ver en los siguientes capítulos, cómo no hay arrepentimiento en Absalón. Pero ciertamente David quedó callado cuando sucedió este abuso sexual de parte de Amnón con su hermana. Y cuando el pecado no es reprendido y corregido a tiempo, crecerá hasta ser tan grande que nada lo detendrá, como una avalancha. Y es importante, como padres, observar a nuestros hijos y corregir el pecado a tiempo. ¿Por qué? Después ya no se puede. Cuando son niños, corregirles. Cuando son adolescentes, corregirles. Porque va a llegar un día que van a tomar decisiones y pueden ser así. Ahora, todo esto es parte de las consecuencias también del pecado de David. En el capítulo 12, versículo 9 y 10, después de que David es confrontado con su pecado, ¿recuerdas esta historia que trae Natán acerca de este hombre que le es quitada su corderita, la única que tenía? Y David se levanta diciendo: es digno de muerte el que haya hecho eso, ¿no? Y de pronto le dice a Natán: tú eres ese hombre, David. En el versículo 9 dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Sabes? El pecado implica algo. El pecado implica menospreciar la palabra. Cuando nosotros decidimos por el pecado, estamos menospreciando la palabra de Dios. Y es lo que le dice Natán a David: tuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos. No solamente teniendo en poco su palabra, sino teniendo en poco su presencia, porque Dios lo vio todo. Eso es terrible, pero es verdad. Dice: a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Dos cosas que hizo David: adulterio y homicidio. Y si te das cuenta, detrás del pecado sexual va el homicidio.
Y en la historia del capítulo 13, igual, pecado sexual, Amnón viola a su hermana y después Absalón mata a su hermano, ¿no? Es un reflejo. David lo tenía que ver, sin duda. Versículo 10 dice: por lo cual, ese es el castigo para David, lo que Dios ha determinado. Dice: por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Eso es lo que Dios le dice a David. Y aquí, en el siguiente capítulo, empieza a cumplirse con sus hijos. Dice: me menospreciaste, y vuelve a reiterar esto: y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. ¿Sabes? Para Dios esto es serio. Para Dios es serio. Y creo que para nosotros debe ser serio. Hermanos, si alguno de nosotros está teniendo malos pensamientos con respecto a alguien, ¿no? Al tener una relación con un hombre que no sea tu esposo, con una mujer que no sea tu esposa, cuidado. Para Dios es serio. Y debemos considerarlo importante, porque a Dios le importa. Y reitera. Y sí hay consecuencias, pero más allá debemos ver que esos pensamientos podemos llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Eso lo dice 2 Corintios, pero ahorita vamos para allá. No dejemos que esos pensamientos crezcan, porque nos van a llevar a consecuencias terribles. Dice, hay una frase famosa, no sé si la han escuchado: siembra un pensamiento y cosecharás una acción, siembra una acción y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter, siembra un carácter y cosecharás un destino. La verdad no sé quién dice esa frase, busqué en internet y hasta Albert Einstein dice que lo dice, y varios autores. La verdad quién sabe quién lo dijo, pero es muy interesante. ¿Sabes? Absalón dejó que una raíz de amargura creciera, brotara en su corazón. Y esa raíz de amargura lo llevó a homicidio, a matar a su hermano. La ley para los judíos era muy clara. No conocemos, hemos escuchado los 10 mandamientos y conocemos que uno de ellos es: no matarás, ¿no? Acompáñame rápidamente a Mateo. Mateo capítulo 5. Allí en el Sermón del Monte, Jesús lleva, después de saber lo que veíamos la semana pasada, que Jesús nos muestra qué hay en nuestro corazón y cómo de nuestro corazón salen todas estas cosas. Aquí en Mateo 5, de pronto Jesús toma la ley y la pone frente a los que lo están escuchando y le dicen: bueno, ustedes han escuchado esto acerca de la ley, pues yo les digo esto. Y parece que si el estándar que estaba poniendo Dios ya era de por sí alto, parece que Jesús lo pone más alto. Y es que Jesús nos quiere llevar a reconocer que nuestra necesidad de perdón y de salvación es para todos. No, porque a veces nos justificamos y decimos: bueno, yo no he cometido adulterio, yo nunca he cometido abuso sexual, yo no he matado a nadie. Y entonces nos justificamos. Pero acompáñame ahí, Mateo 5, 21. Jesús les dice: oísteis que fue dicho a los antiguos. Curiosamente Jesús no dice: oíste que fue escrito en la ley. Dice: a los antiguos. ¿Y por qué a los antiguos? Porque desde antes de la ley de Moisés este mandamiento ya estaba: no matarás, ¿no?
Ahí está en Génesis. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Cualquiera que mate es culpable. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y dices, oh, creo que ya todos somos culpables, ¿no? ¿O hay alguien que no se haya enojado contra su hermano? Pues yo soy hijo único, ¿no? Van a decir. Cualquiera se ha enojado contra su hermano. Y fíjate cómo pone Jesús. Así es como si mataras a aquel que se enoja contra su hermano. Y cualquiera que diga necio a su hermano es culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y dices, órale, fatuo y necio prácticamente son lo mismo. Y necio significa como decirle cabeza hueca. Y dices, ay, pero ¿qué tiene de malo decirle cabeza hueca? Pues es una broma. Bueno, en el sentido que Jesús lo está diciendo, es que parte de un enojo, parte de estar enojado y decirle, estoy enojado contigo porque eres un tonto y eres esto y eres aquello, eres un ignorante y eres parte de un enojo. Hay algo en tu corazón. Y Jesús está diciendo, es lo mismo que cometer homicidio, es lo mismo que matar. Es culpable de juicio, es culpable ante el concilio y quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Te das cuenta cómo todos necesitamos salvación? Todos necesitamos redención, porque todos somos culpables. Versículo 23. Por tanto, y es que si es tanto, ya poniéndolo así Jesús, esto es muy abrumador. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Está hablando de adoración. Así que si vienes a adorar al Señor y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, es interesante, no dice que tienes algo contra tu hermano, sino que tiene algo contra ti. Porque debemos buscar siempre la reconciliación. Sea que nosotros hayamos tenido un mal pensamiento, tengamos un mal deseo contra alguien, ve y arréglalo. Pero aún que te hayan hecho algo, ve y arréglalo. Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Adora al Señor con un corazón limpio. Ponte de acuerdo con tu adversario, incluso con aquellos que son enemigos. Y sí que Amnón y Absalón eran enemigos. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. No lo dejes para mañana. Así que si hay alguna situación que tenemos que arreglar con alguien, hagámoslo pronto. Dice, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Es cierto, te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Es tiempo, Jesús dice, es tiempo. Ve y arréglalo. Sin embargo, Amnón dejó crecer esa raíz de amargura y eso lo llevó a cometer homicidio. Perdón, Absalón. Y mató a su hermano. Podríamos pensar, bueno, realmente a mí no me pasa eso. O sea, ya llegar así al homicidio está muy fuerte, ¿no? Digo, ya la verdad, yo nunca he pensado eso. Pero debemos reconocer lo que Jesús dice. Es de nuestro corazón donde salen esas cosas. De hecho, Pablo en Gálatas 5:19 nos habla acerca de las obras de la carne. Déjame nada más te leo rápido la lista. Dice,
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pecados sexuales, ¿te das cuenta? Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. ¿Sabes? En la naturaleza humana hay eso. En la naturaleza humana caída hay eso. En nuestra naturaleza humana caída hay todas estas cosas. Ahora, dice su palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, pero seguimos viviendo en esta carne. Y Pablo en 2 de Corintios, acompáñame ahí terminamos. 2 de Corintios, capítulo 10. Versículo 3, dice Pablo: pues aunque andamos en la carne, diciendo Pablo, aunque estamos en esta naturaleza pecaminosa aún, aunque seguimos en este cuerpo de muerte, dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No me dejo guiar por la carne. No dejo que mi carne diga lo que debo hacer. No militamos según la carne. ¿Por qué? Las armas de nuestra milicia no son carnales. Porque Dios ya nos ha dado armas para pelear la batalla. ¿No? Y esas armas no son carnales, sino son espirituales. Y dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. ¿No? Porque de repente nuestra cabeza empieza a decir, no, pero es que, no, te voy a dar otra razón. No, derriba argumentos. ¿No? ¿Recuerdas los argumentos de Amnón? Estoy enamorado de Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. O sea, esos argumentos, esas cosas que tratan de justificarnos, las armas que Dios nos da son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esa altivez que nos impide humillarnos y acercarnos al trono de la gracia a tiempo, para que alcancemos la gracia de Dios. Y checa, y llevando cautivo todo pensamiento. ¿Te acuerdas que te decía lo que Lutero decía? No puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido. ¿Por qué podemos evitarlo? Pues porque Dios ya nos ha dado armas espirituales poderosas en Dios. Y hoy puedo, en lugar de dejarme cautivar por un pensamiento, puedo yo hacerlo cautivo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Debo reconocer, mi corazón es engañoso y perverso. En mi naturaleza hay perversidad y pecaminosidad, pero en Cristo ya no ando según la carne, ya ando guiado por el Espíritu y puedo echar mano de esas armas espirituales poderosas en Dios para vivir la vida que le agrada. Así que si de pronto viene un mal pensamiento a tu corazón, llévalo al Señor, acércate al trono de la gracia y dile: Señor, limpia esto, derriba todo argumento, toda altivez, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿No? Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por tu palabra. Dios, sin duda es misericordioso al recordarnos estas cosas, Señor. Y somos tan miserables, Señor, cuando lo olvidamos y cuando nos dejamos guiar por nuestra carne, Señor. Y cuando dejamos, Señor, que pensamientos alberguen en nuestro corazón y crezcan. Cuando dejamos que enojo,
nos domine, de tal manera que crezca al punto, Señor, de odiar a nuestros hermanos y estar enemistados con ellos. Cuando dejamos que una raíz de amargura crezca, ayúdanos, Señor, a observar bien. Examina nuestro corazón, Señor, y muéstranos qué hay en él. Y si hay alguna raíz que ha estado creciendo, Señor, límpianos, Señor, y llévanos a reconciliarnos, a estar en paz, a vivir en armonía, Señor. Porque a ti te agrada eso. Ayúdanos a recordar, Señor, que esta nueva libertad, que esta verdadera libertad que tenemos en ti, nos permite entonces ir y en amor reconciliarnos y llevar todos esos pensamientos cautivos a la obediencia a ti. Eso es lo que queremos, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos enseñas. Permítenos seguir meditando en esto, Señor, y que sea en nuestra vida algo importante, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.